Soy Peña Felpita y hoy les voy a hablar sobre qué es la cinemática. La cinemática es la rama física que estudia el movimiento de los objetos sólidos en función de su trayectoria, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que esto lo motivan. Para esto se considera a la velocidad a cambio del desplazamiento por unidad del tiempo y a la aceleración a cambio de la velocidad por un objeto que se mueve. Los orígenes de la cinemática. Los orígenes de la cinemática se remontaban como la cinemática antigua, cuando astrónomos y científicos observaban las esferas en planos inclinados como Galileo Galilei y el movimiento de caída libre, para así entender el movimiento de astros celestes, junto a Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Johannes Kepler. Estos filósofos y astrónomos sirvieron de referencia a Isaac Newton para escribir sus 3 leyes del movimiento, que fue presentada por él en el siglo XVIII como la cinemática moderna. Ahora les voy a hablar sobre elementos de la cinemática. Los elementos básicos de la cinemática hay 3, que son el tiempo, el espacio y el móvil. Debemos tomar en consideración a la mecánica clásica. Los primeros 2, que son el espacio y el tiempo. Estas son dimensiones absolutas independientemente del móvil y previos a su existencia. El espacio se describe en la geometría como euclidiana y el tiempo se describe como único en cualquier región del universo. Y un móvil puede ser un cuerpo, puede ser cualquier cuerpo de un movimiento. Los móviles más simples son las partículas. A esto abre estudios al campo como cinemática de partículas, pero los más frecuentes son las de movimientos rígidos. Se consideran como sólidos rígidos. Pero los más frecuentes son los sólidos rígidos, análogos, que se consideran partículas que corresponden a un cuerpo o un objeto. Fundamentos de la cinemática clásica. La cinemática trata el estudio de los movimientos de los cuerpos en general. Particularmente hay un caso simplificado que es el movimiento de un punto material. Más no estudia por qué se mueven los cuerpos, sino se limita a describir su trayectoria y sus avances. Para esto es para sistemas de muchas partículas. Por ejemplo, los fluidos y los movimientos, que estudia la mecánica de fluidos. El movimiento de una partícula o de un cuerpo rígido se describen según los valores de velocidad y aceleración en sus magnitudes vectoriales, que son sistemas de coordenadas. Ese es el estudio de movimientos, de que los sistemas de coordenadas más útiles se encuentran viendo los límites de la trayectoria, o recorrer o analizando el efecto geométrico de aceleración que afecta al movimiento, así para describir el movimiento de un talón obligado a desplazarse a lo largo del aro circular, por decirlo así. Las coordenadas más útiles sería el ángulo trazando sobre el aro. Del mismo modo, para describir el movimiento de una partícula sometida a la acción de fuerza central. Las coordenadas polares serían las más útiles en la gran mayoría de los casos. El estudio cinemático se hace sobre un sistema de coordenadas cartesianas usando 1 o 2 o 3 dimensiones según la trayectoria seguida por el cuerpo. Gracias. Hola, les saluda Mayerly Zambrano. El tema con el cual yo me voy a dirigir a ustedes es sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo es la trayectoria que se designa en el movimiento de una línea recta. Algunos tipos notables del movimiento rectilíneo son los siguientes. Movimiento rectilíneo uniforme es cuando la velocidad del movimiento de un lugar a otro
remoto es constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando la aceleración es constante y el movimiento armónico simple unidimensional es cuando la aceleración es directamente proporcional y siempre está dirigida hacia la posición de equilibrio. La velocidad puede tener dirección constante, aunque puede tener en algunos casos aceleración. Estas son siempre paralelas a la velocidad. Esto permite tratar el movimiento rectilíneo mediante ecuaciones escalares, sin necesidad de usar el formalismo ni vectores. El movimiento rectilíneo uniforme. Este se designa frecuentemente con el acrónico o las siglas MRU, aunque en otros países se lo conoce con las siglas MRC, ya que esta significa movimiento rectilíneo constante. Esto se caracteriza por el movimiento que se realiza sobre una línea recta, sobre la velocidad constante, lo cual implica magnitud y dirección constante. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez sin aceleración. Para este tipo de movimiento, la distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad por el tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o el módulo de la velocidad sea constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos sentidos. Una velocidad negativa representa el movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente hayamos adoptando como positivo. Por último tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometida a una aceleración constante. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración interviene y es considerada constante. Es la que corresponde a la gravedad. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado. En mecánica clásica, este tipo de movimiento representa dos características fundamentales, que es la trayectoria rectilínea c y la aceleración sobre la partícula es constante, sabiendo que fuerza es igual a masa por aceleración. Dado que la masa es una constante, la constante tiene como causa una fuerza resultante constante, por lo que esto se denomina que la velocidad varía linealmente respecto del tiempo. La posición varía según una relación cuadrántica. El movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén en el que el cuerpo oscila de un lado al otro de su posición de equilibrio en intervalos de tiempos iguales. Algunos ejemplos de este movimiento pueden ser el movimiento de un péndulo simple o el movimiento de una partícula oscilante sujeta a un resorte que sea comprimido. El movimiento armónico complejo. El movimiento armónico complejo es un movimiento lineal de movimientos armónicos simples, aunque un movimiento armónico simple siempre es periódico y un movimiento armónico complejo no necesariamente va a ser periódico. Bueno, el movimiento general de un sólido. El movimiento general de un sólido rígido es la composición de un movimiento de traslación de centro de masa, de un movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de la masa. Muchas gracias. Bueno, soy Aníbal Divieso y voy a hablar sobre el movimiento parabólico. Primeramente, empecemos con un pequeño concepto de movimiento parabólico. Al movimiento parabólico se lo denomina como el movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en medio, que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado
por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Este puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. Bueno, el movimiento paródico puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos. Un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical. Entonces el tiro parabólico tiene las siguientes características. Conociendo la velocidad de salida inicial, el ángulo de inclinación inicial y de diferencia de altura, o sea, entre la salida y llegada, se conocerá todo eso como la trayectoria. Los ángulos de salida y llegada son iguales siempre que la altura de salida y llegada sean iguales. Y la mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia fijado el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Y se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. El día de hoy vamos a aprender a elaborar un cohete con agua. Vamos a utilizar materiales reciclables, vamos a utilizar dos botellas de plástico del mismo tamaño y la misma medida. Vamos a utilizar un soporte, vamos a utilizar una bombita de inflar llanta y un corcho y unas jeringuillas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, nuestro primer pomo vamos a cortarlo en la parte de aquí y le vamos a dar una forma como puntiagudo. Luego de esto vamos a poner lo que es nuestro tubito para poder ingerirlo en el soporte, para que nuestro cohete no se caiga. Ya después de esto vamos a introducir agua aquí adentro, vamos a introducir agua un vaso o medio vaso. Vamos a introducir nuestro corcho una vez que ya esté lleno de agua. Vamos a introducir nuestro corcho. Esto tiene que ir obviamente pegado, pero no lo voy a hacer por el momento porque se los voy a explicar. Entonces una vez que ya está el corcho aquí y el agua ya obviamente dentro del pomo, vamos a introducir la puntita de la bombita de inflar llantas y le vamos a dar aire. Eso de aquí, a medida que vamos introduciendo aire, se va comprimiendo una presión. Bueno, esa presión es la que va a hacer que nuestro cohete vuele. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Jofre Giovanni Vélez Rivas, estudio en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Estoy en nivelación en la carrera de Ingeniería Ambiental paralelo C. Bien, les hablaré sobre el mecanismo que realiza un cohete de agua. Un cohete de agua es un tipo de modelo de cohete que utiliza agua como masa de reacción. El agua es expulsada por un gas presurizado, típicamente conocido como un aire comprimido. Bien. A medida que el agua se expulsa, la masa del cohete se disminuye, por lo que se necesita menos fuerza para mantener la aceleración. Pero a medida que se expande el gas, la presión se disminuye y proporciona menos fuerza. Este movimiento que realiza el cohete se describe como un movimiento parabólico. Gracias.